Hola mis amigos, bienvenidos a este poderoso curso definitivo de Canva 2022. Aprende a diseñar con esta poderosa herramienta en cuestión de minutos. Aprenderás cómo despertar tu parte creativa y utilizar esta poderosa plataforma para desarrollar logos, flyers, infografías, presentaciones, videos, etcétera. Te preguntarás, ¿para quién está dirigido este curso? Pues está dirigido para aquellos novatos o principiantes en el área de diseño y para aquellas personas que nunca han utilizado esta poderosa herramienta llamada Canva. También está dirigido para personas que usan con regularidad la herramienta Canva, pero desean reforzar sus conocimientos, y también está orientado para el público en general. Así que el simple hecho de ver este video vas a poder acceder a este beneficio, que son de 300 plantillas completamente gratis con el simple hecho de llenar el presente formulario. Los únicos requisitos son que llenes este formulario correctamente y que lo envíes con una captura que has visualizado mínimo este video y que eres suscriptor de mi canal. Eso me confirma y me motiva para yo poder seguir creando plantillas, creando más recursos para podértelos compartir y enviártelos directamente a tu correo. Si haces esta acción, vas a ser beneficiado con 300 plantillas de diferentes categorías o nichos, como son el área de restaurante, de odontología, de gimnasio, de postres, de óptica, de evangelismo, de diseño de interiores, pizzería, ferretería, hamburguesas, entre otros. Así que quedas desde el final de este video porque vas a ser acreedor de 300 plantillas completamente gratis, editables para tus proyectos. Así que vamos directamente al video. Como te venía explicando, este curso va a ser muy práctico, muy sencillo. Vamos a ir directo al grano, que es diseñar, obviamente. Y además de esto, te voy a enseñar el uso de la interfaz para aquellas personas que recién acceden a esta plataforma. Y vamos a diseñar en el proyecto final una portada, como puedes ver aquí, para gimnasio, y un post utilizando las plantillas por defecto que tiene Canva, y vamos a crear una portada completamente desde cero, porque el objetivo de este curso definitivo es que te pongas a diseñar ya. Y bien, vamos a crear una cuenta completamente nueva para conocer la interfaz de esta plataforma creativa como es Canva. Vas a ingresar a la primera opción y directamente te lleva. Esta es la interfaz de Canva. Como puedes ver, inmediatamente puedes ver que tiene múltiples apartados, como son para presentaciones, para redes sociales, para videos, para impresiones, marketing. Tiene un menú desplegable, como puedes ver aquí en la parte de arriba, donde te enseña todo el abanico infinito de posibilidades que puedes tener para diseñar múltiples proyectos. Tiene planes como son la opción gratis, la opción pro, porque Canva tiene su opción premium, su opción de pago, para empresas, para educación y para ONG, que son instituciones sin fines de lucro. Así que lo que voy a hacer aquí es registrarme. Puedes utilizar tu cuenta de Gmail, tu cuenta de Facebook, pero yo voy a crear aquí una cuenta de correo. Ya tengo una cuenta de correo. Pongo aquí el correo y pongo un nombre. Voy a ponerle mi nombre y creo una contraseña. Pongo empezar. Vamos a ver el código que te va a llegar en tu correo. Y aquí puedes ver, aquí está el código. Vamos a copiar este código para poder accesar a la plataforma. Y bien, esta es la interfaz de la plataforma que me da la bienvenida.
inmediatamente me lanza esta pequeña ventana donde me dice, ellos intentan recopilar información para poder conocer mis preferencias, por ejemplo, para una ONG, estudiante, docente, empresa grande, uso personal, empresa pequeña. Voy a ponerle el uso personal y aquí me lanza la opción de si quiero utilizar la versión Pro. En este momento le voy a poner quizás más tarde. Y este es la interfaz de Canva. Como te venía explicando, tiene múltiples apartados, tiene múltiples opciones para diseñar diferentes proyectos. Como puedes ver aquí, tiene para video, para presentación, currículum, cartel, post de Instagram. Tiene para logos, documentos, certificados, historias. El abanico es infinito. Flyer, para Facebook, miniaturas para YouTube. Aquí también puedes ver en el menú desplegable, es decir, tiene múltiples opciones, inclusive hasta webs. Así que tú explorar todas las posibilidades que tienes para crear aquí en Canva. Es una plataforma muy completa, altamente creativa. Y lo que vamos a hacer es aquí vamos a crear un post de Instagram y vamos a crear una portada para gimnasio. Como puedes ver aquí, hemos creado un post de Instagram y una portada para gimnasio y lo vamos a hacer desde cero. Como primera opción vamos a crear aquí, si podemos buscar aquí, podemos buscar desde este buscador, así post Instagram. Inmediatamente se desplegan opciones y aquí tú le vas a dar a este dice post de Instagram que tiene el tamaño de 1080 por 1080. Si en el caso tú quieras un tamaño personalizado, puedes irte aquí a crear diseño, puedes irte a esta opción tamaño personalizado y puedes poner también lo mismo, 1080 por 1080, que es el tamaño estándar de un post para redes sociales como Instagram o Facebook. Le das crear nuevo diseño y te manda a este espacio de trabajo. Plantillas de gimnasio que tienen disponible en su opción gratuita y en su opción de pago, que es Pro. Voy a utilizar una opción gratuita. Son realmente plantillas muy profesionales, como puedes ver aquí. Voy a utilizar una que está aquí, es la que he venido utilizando. Está aquí, que es esta de aquí, como puedes ver. Realmente es impresionante el nivel de detalle de esta plantilla. Puedo cambiarle los colores dándole clic a cada objeto. Le doy, ¿ves? Igual aquí marco un objeto, señalo un objeto y le cambio el color. Puedo cambiarle colores de texto, por ejemplo este le quiero poner color blanco. Y aquí en la dirección web quiero ponerle el nombre del gimnasio, que en este caso podría ser, el nombre se llama G Power. Puedes ver, inclusive puedes crear otro post más y puedes insertar otra nueva plantilla que vas a publicar en tus redes sociales, como es, podría ser esta de aquí. Y aquí el color de fondo lo puedes cambiar por el color de tu marca, por ejemplo este verde. Y en este post, y aquí, ¿qué podrías hacer? Puedes irte, como puedes ver aquí en este panel de aquí, te ofrece múltiples opciones de lo que son plantillas que hemos visto, elementos que están compuestos por líneas y formas, elementos gráficos, stickers, fotos, videos, tablas, gráficos, marcos, cuadrículas. Estos marcos son objetos inteligentes que permiten introducir imagen adentro. Por ejemplo, yo voy a utilizar un elemento que es un círculo y va a aparecer por defecto el color primario que estoy usando. Esto lo voy a jalar aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear dentro de este objeto inteligente, por ejemplo, le dice marcos y voy a elegir también el círculo. ¿Qué puedo hacer? Puedo reducir su tamaño, puedo ubicarlo en este sector
puedo achicarlo, puedo ubicarlo aquí en el centro y ahora me permite introducir una imagen dentro. Me voy aquí donde dice más y busco la opción de fotos. En la opción de fotos voy a poner gym de gimnasio. Me despliega una serie de opciones y lo que yo voy a hacer es elegir una imagen e introducirla en el objeto inteligente. Voy a elegir esta de aquí y puedo arrastrarla y soltarla dentro de aquí. Puedo darle doble clic y me permite hacerle recorte. ¿Qué recorte? Reducirla o agrandarla. Voy a bajar ahí, bajar hacia abajo, solamente que se vea este lado. Le pongo hacer recorte y se adapta a mi diseño. Otra opción que puedo hacer es apretar Shift señalando todo. Puedo irme a estos tres puntos donde dice la opción agrupar. ¿Y qué puedo hacer? Duplicarlo. Este es el botón, dice más, duplico. Jalo a este sector. Lo jalo aquí. Lo jalo a este lado. Y ahora puedo irme de nuevo a estos puntos y voy a poner desagrupar para poder trabajar individualmente con cada elemento. Por ejemplo, doy clic aquí. Voy a irme a borrar y no voy a borrarlo todo con marco, solamente la imagen. Y ahora esto voy a introducir otra imagen. Por ejemplo, a ver, esta imagen de aquí. Le doy doble clic y la puedo estirar hacia este sector y le hago recorte y listo. Entonces ya tengo mi post más estilizado, estéticamente mejor. En caso yo vea que hay una imagen pro, te voy a lanzar unos tips. Si tú ves una imagen que es pro, que tiene marcas de agua, estas son para pago. ¿Qué haces? Te vas a esta plataforma como Amplash. Te puedes ir a la plataforma como son Pexels. Y te puedes ir a la plataforma como son Pixabay. Y ahí puedes buscar imágenes que puedes subir a Canva relacionadas con lo que está buscando. Por ejemplo, aquí yo busco Gym. Puedes encontrar imágenes totalmente gratis, libres de derecho de autor y subirlas a Canva y poder crear mis proyectos. Por ejemplo, si yo quiero esta imagen de aquí, la descargo. La descargo. Igualito en esta plataforma de aquí también puedes buscar lo mismo. Fotos. Y pones Gym. ¿Ves? Vas a encontrar miles de imágenes que muchas de las veces son las mismas imágenes que están dentro de Canva como opción Pro. Tú puedes encontrarla en estas plataformas completamente gratis y subirlas a la plataforma de Canva de manera individual y de esta manera te ahorras el hecho de pagar. Así que para las opciones Pro hay miles alternativas sin necesidad de estar pagando. Por ejemplo, aquí ya descargué esta imagen que acabo de descargar y voy a subirla. Está aquí. Ahora aquí voy a ponerle eliminar elemento y voy a agregar esta de aquí. Inmediatamente la agregué, le doy doble clic, puedo jalarlo hacia este sector y de nuevo le doy hacia recorte. Entonces ya tengo mi post totalmente hecho con unas plantillas diseñadas, prediseñadas de Canva. Aquí tengo la opción de texto, de jalar texto, la opción de subir más fotos, la opción de agregar más elementos. Tienes la opción de animar, cuando quieras que seas un post animado. Tienes la opción de aquí de guardar tus archivos. Tienes la opción de guardarlos en una carpeta. Y lo que nos importa más, la opción de descargar. Te vas aquí en compartir. Puedes compartir el diseño o puedes descargarlo en los formatos como son JPG, que es para redes sociales. PNG también es el formato con mayor resolución y calidad de imagen. PDF para impresión, videos
imagen GIF. Yo voy a descargarlo en formato PNG y a descargar simplemente el post número 1. Y como puedes ver, ahí tienes tu post hecho en cuestión de minutos, lo que antes representaba tiempo para los diseñadores. Poder diseñar algo parecido a esto en Photoshop, en Illustrator, en CorelDRAW tomaba aproximadamente 1 hora. En Canva lo puedes desarrollar en cuestión de minutos. E inmediatamente te aparece el tamaño recomendable. Pero si yo quiero hacer un tamaño personalizado, puedo irme aquí y le voy a poner un tamaño de portada Facebook. Pongo en el buscador, me dice 820 por 312. Voy a respetar ese tamaño, 820 por 312. Pongo crear diseño y me arroja el lienzo o espacio de trabajo donde voy a desarrollar la portada. Inmediatamente me aparecen las opciones al costado que son plantillas, pero yo voy a hacerlo sin plantillas. Voy a hacerlo a mi propio criterio y a mi propio diseño. Primeramente voy a subir las imágenes que ya tengo aquí en una carpeta. Son imágenes simples. Están aquí. Voy a subir estas 3 imágenes y voy a subirlo a la plataforma. Espero que se suban. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a arrastrar esta primera imagen que está aquí. Este va a ser mi imagen de fondo, que voy a extenderla sujetando desde los extremos. Como puedes ver aquí, voy a aumentar su tamaño. Listo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a irme a este elemento. Voy a elegir un elemento en líneas y formas. Voy a coger simplemente un cuadrado y le voy a dar clic. A este cuadrado voy a darle un color oscuro, negro. Y voy a extenderlo todo el espacio de trabajo. ¿Por qué hago esto? Porque lo que yo quiero hacer es darle una transparencia. Por ejemplo, me voy clic aquí, voy a irme a este punto, voy a elegir esta opción donde dice transparencia y aquí le voy a poner una opción de 69. Y ahora voy a irme de nuevo a la opción de formas, voy a darle clic a este cuadrado. Este cuadrado voy a darle este color verde, que es el que estoy usando para el diseño, y a esto voy a aumentar su tamaño, voy a rotarlo de esta manera y voy a hacer que ocupe todo este espacio de trabajo. Muy bien. Ahora voy a agregar estos 2 personajes. Primero a este de aquí lo voy a ubicar en este sector y al segundo personaje que está aquí lo voy a ubicar en este sector. Lo bueno que tiene esta plataforma que me permite aquí la opción de maximizar para ver a detalle qué es lo que estoy trabajando. Muy bien, ahora lo que voy a hacer aquí es utilizar más elementos. Por ejemplo, aquí, ¿qué elemento podría usar? Podría usar este de aquí. Este elemento lo voy a extenderlo todo y puedo girar, inclusive girar para este lado y ubicarlo en este sector. En el caso
yo quiero en ver de este personaje, buscar un personaje femenino, por ejemplo, yo busco una mujer. Tú sabes que la opción Pro te permite ponerle transparencia a las imágenes. En el caso que tú no tengas la opción Pro, pues, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo pongo acá, mujer trainer, ¿no? Mujer trainer. Por ejemplo, yo pongo aquí. Por ejemplo, yo quiero esta chica de aquí. Vamos a elegir esta chica de aquí. Pero si te das cuenta, esta chica tiene una imagen de fondo que no va a caer en el diseño que estoy haciendo. Si no tengo la opción Pro, pongo remove.bg. Permite convertir en transparente las imágenes. Le doy clic aquí. ¿Lo puedes ver? Ya le quité. Inclusive aquí puedo editarlo para afinar detalles. Aquí en borrar. Y ahora la descargo. Descargo la imagen. Y ahora puedo subirla. Puedo borrar este personaje y dejar a la chica. Entonces lo que te estoy enseñando aquí son opciones. Si no tienes la versión Pro no te preocupes porque existen páginas para descargar las imágenes. Como te he explicado, Amplash, Pixpexel, Pixabay y Remove para remover el fondo a las imágenes y subirlo. Así que no necesitas la versión Pro. En resumen, no necesitas la versión Pro. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer aquí es poner un título. ¿Qué título puedo poner? Muy bien, me voy aquí, texto. Puedo escoger texto, agregando título. Puedo escoger texto combinado de fuentes que está ahí aquí, como puedes ver aquí en este ejemplo. Y aquí voy a elegir simplemente, no hay aquí, por ejemplo este de aquí. Y a este voy a ponerle, ponte. Ponte en forma y ahora voy a reducirlo a este tamaño. Esto lo voy a jalar aquí. Este de aquí lo puedo dejar el color verde y este de aquí lo puedo dejar el color blanco. Entonces esto lo puedo dejar en este lado. Y aquí en este sector de aquí irían los servicios. ¿Cómo es esto? Pues me voy aquí a texto de nuevo. Y voy a insertar un texto. Por ejemplo, agregar título y voy a poner cada servicio. Por ejemplo. Muy bien. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Ponerle más texto. ¿Cómo puedo hacer? Me voy a los dos puntos y lo duplico. Y esto lo ubico aquí. Entrenamiento personal. Y ahora voy a poner entrenamiento grupal. Grupal. Sigo duplicando estos tres puntos, duplico y voy a poner otro texto que diga
Venta de suplementos deportivos, ¿no? Venta de suplementos. Venta de suplementos. Y por último, lo sigo duplicando y pongo control de peso. Listo. Ahora puedo señalar todo esto con Shift y puedo irme a estos tres puntos de nuevo y puedo ponerle a agrupar. ¿Para qué? Para movilizarlo a cualquier lado. Por ejemplo, lo puedo poner a este lado de aquí. Ahí puedo de nuevo desagruparlo y ahora trabajar con ellos individualmente. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo ponerle un check al costado. ¿Cómo hago esto? Me voy a elementos y pongo en el buscador, pongo check. Elijo este aquí y a este le voy a poner el color base que estoy trabajando, color primario. Este lo voy a reducir el tamaño y voy a ubicarlo en este sector de aquí. Y ahora voy a duplicarlo, lo duplico y lo muevo. De nuevo lo duplico y lo muevo hacia abajo. Por último lo sigo duplicando. Por último lo sigo duplicando. Y ya tendría todo en orden. Los servicios que ofrece este gimnasio. Y ahora, ¿qué faltaría? Faltaría poner aquí una frase motivadora. Con un clic puedes coger otro fuente. Voy a coger esta que se llama Liga Esparta. De color blanco. Y voy a pegar una frase de gimnasio. Una frase motivadora aquí. Por ejemplo, aquí tengo una. Tengo varias. Voy a poner este. Copio. Y pego. Ahora voy a reducir el tamaño. Y le voy a poner este mismo color verde. Dice, confía en el proceso y los resultados llegarán. Muy bien, ya está quedando bien mi portada, muy atractiva y muy profesional. Y ahora, aquí, copio este texto y lo voy a pegar aquí, hacia abajo. Y aquí voy a poner una frase que diga, únete ahora. Puedo duplicarlo. Únete ahora y puede ser y vence tus límites. Únete ahora y vence tus límites. Y este texto lo voy a cambiar a este color verde. ¿Cómo haría para los datos de contacto? Voy a elementos y aquí voy a buscar la opción de teléfono, ¿no? Puedo poner en inglés o en castellano, por ejemplo, phone. Puedo poner en castellano teléfono. Puedo ubicar aquí elementos gráficos.
En el caso que a mí me guste un elemento, por ejemplo, a mí no me gusta este de aquí, no me gusta ninguno de estos, me gusta este de aquí, pero tiene el símbolo de Pro. Te doy un truco muy sencillo, no necesitas romperte la cabeza si no tienes Pro. Te vas a Flático y puedes descargar elementos completamente gratis. Tiene más de 7.4 millones de vectores de imágenes, de iconos. Por ejemplo, yo pongo aquí Phone y me permite optar por conseguir miles de recursos gratis. Yo voy a elegir este de aquí y lo voy a descargar. Así que no te rompas la cabeza si no tienes Pro. Tienes múltiples opciones y mira, ya lo descargué y ahora lo que voy a hacer es subirlo. Me voy a subir y lo subo, simplemente lo subo. Aquí lo tengo. Le doy clic y lo ubico aquí. Reduzo el tamaño y ya lo tengo. Simplemente para poner el número de teléfono, lo mismo si quiero poner un icono de ubicación, pongo ubicación. Y también hay miles de iconos. Por ejemplo, yo elegí este, lo descargué y lo que voy a hacer es subirlo. Aquí no está, aquí está. Así que no te rompas la cabeza con la opción Pro, porque si no tienes, como yo, todo lo que hago yo lo hago con los elementos gratis y me salen muy profesionales los. Todo depende de que uses tu creatividad y que uses las páginas que te estoy mencionando. Son alternativas a los recursos Pro. Muy bien, ahora vamos a duplicar esto de aquí y esto aquí. Voy a poner los números de teléfono 991 cualquier número, 363 002 slash 986 523 236. Puede ser. Listo. Y ahora, ¿qué faltaría? Poner una dirección. Listo, nada más. ¿Qué hago? De nuevo cojo este texto, lo duplico y aquí pongo la dirección de mi local. En este caso sería este gimnasio. Cualquier dirección, de ejemplo, Avenida Universitaria 1250 Los Olivos. Aquí puedo irme inclusive a este botón de efectos y me sirve para ponerle sombras. ¿Ves? Aquí tienes múltiples opciones de estilo de texto. Texto curvatura. Puedes poner texto sin relleno. Yo voy a elegir este de sombras y le voy a poner sombra color oscura. Como puedes ver, se pasa en relieve oscuro la sombra. Esto lo puedo aplicar en todos los textos si quiero. Lo mismo. Sombra oscura. Listo. Y ahora pondríamos un logo para terminar con esta portada. Vamos a crear un logo. Vamos a poner aquí Gym logo. Voy a elegir este de aquí y este voy a poner el color primario que estoy usando, que es el verde.
ahora voy a poner el texto. Inclusive puedo de nuevo copiar el texto de aquí. Y aquí voy a ponerle G-Power. G-Power. Aquí le pongo un color, mismo color base. Y listo, ya tengo. Increíble cómo quedó mi portada de gimnasio en cuestión de minutos. Tengo la portada, tengo una frase que inclusive aquí en separación puedo darle espaciado un poco, ¿sí? Dice interletrado aquí. Listo. Tengo mi portada, tengo el texto, tengo los servicios que brindo, tengo una frase motivadora y un eslogan y las imágenes. Y ahora esto lo puedo descargar. Opción descargar, lo voy a descargar como PNG. Y listo, está ahí listo para subir a mi fanpage de gimnasio que tengo en Facebook. Ya puedo subir esta portada. Así que hemos creado la portada. Hemos creado el post. Puedes ver aquí que acabamos de crear ahorita el post. Y así tú vas a trabajar con la plataforma de Canva para crear estos proyectos en cuestión de minutos. Debajo del video yo te voy a dejar la descripción de todas estas páginas alternativas donde puedes encontrar imágenes libres de derecho de autor, como puedes ver aquí, y puedes descargarlas y subirlas a la plataforma de Canva. Así que no te limites el hecho que tú veas una imagen que diga opción Pro y no tengas para pagarlo. Subes esas imágenes, esta opción dice quitar fondo transparente, no tengas, utilizas la página de Remove para quitarle transparencia y lo subes. Y si no tienes iconos, para utilizar iconos Pro, también puedes irte a Flaticon y subir estos iconos completamente gratis, así que no te hagas ningún problema, ya sabes. Regístrate a este formulario para que recibas las 300 plantillas de Canva completamente gratis. Así que hasta aquí me despido en este curso definitivo de Canva, donde hemos aprendido a hacer portadas, posts, diseños, artes, realmente de manera simple y sencilla, sin tantos tecnicismos y sin tantas complicaciones. Me despido, muchas bendiciones, gracias por ver el video, compártelo, haz un comentario, dale like, suscríbete a mi canal y hasta pronto.